A comienzos de 1972, el excesivo gasto público presiona una economía sin ahorro ni inversión y rápidamente los bienes y servicios empiezan a escasear. Nace el desabastecimiento y con él el mercado negro. Habían días que no había ni pan, po. Había que comer pan duro a veces, porque hacían pan, pero eran unas colas inmensas. Cuando había una cola no se paraba en la cola. No preguntaba de qué, porque, bueno, por algo sería. Obviamente que se producían colas tremendas, por una razón muy simple. La gente tenía más plata para comprar. Y entramos a disputarle el poder consumidor que antes tuvo un sector minoritario de este país. El desabastecimiento sí existía, pero si tú tenías plata podías comprar. A veces a la papelera llegaban proveedores. Entonces, llegaron los pollos, gritaban, y todas las secretarias corríamos a ver los pollos que podíamos pescar y llevarnos para la casa. La gente empezó a acaparar y por eso también en parte se produjo una escasez, ¿no es cierto?, ante el miedo de que no hubiera nada. La falta de comida es horrorosa, es una cosa cuando tú tienes niños chicos y no tienes que darle, o los escolares, eso te marca, eso te produce una cosa terrible. Para combatir el desabastecimiento y el mercado negro, el gobierno impulsa en barrios y poblaciones la creación de las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios, las JAP, que distribuyen una canasta familiar con algunos productos esenciales. Claro que igual hay que hacer cola. Hoy corté una flor. La cola del pan, la cola del pollo, la cola del aceite o la cola de los cigarrillos ocupan largas horas en que se encuentran todos, momios y upelientos. La ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el... Rápidamente, la oposición organiza la primera marcha de las cacerolas vacías. Desde entonces, golpear cacerolas sería uno de los símbolos más potentes de protesta en lo que queda del siglo. Yo me junté con vecinas, con mis empleados, con gente que trabajaba conmigo y empezamos a marchar, tocando las cacerolas. Y claro, fuimos a cacerolear, dimos la vuelta por San Diego. Iban a tocar las cacerolas, pero tenían que echarle adentro y eran puras cuicas nomás que iban, porque las cacerolas se veían nada como las cacerolas de nosotros, que están medias chocadas, ya medias negras ya. En el Chile del 72, no todos son colas y ruidos de cacerolas. Al interior de las empresas también se libra desde hace meses una tensa batalla. Se produce una huelga en Cemento Melón y en Cemento Colpaico. Toda la producción de cemento en esa época estaba considerada como un área estratégica y como área estratégica no se podía mantener parada. Y existía un resquicio legal mediante el cual el gobierno podía intervenir esas empresas para hacerlas funcionar. Entonces, la Unidad Popular provocaba un paro, una huelga general, paraba la industria y mandaba un interventor, que se quedaba para siempre ahí. Llegó el interventor y este señor era un profesor primario. Y una maestranza no puede ser dirigida por un profesor primario, o sea, cada uno en su área, digamos. Nos tomamos la fábrica para producir más y pedimos al gobierno que interviniera en la fábrica. Cuando llegó el interventor, la fábrica estaba a full time trabajando y él se hizo cargo, yo volví a mis funciones sindicales. Por ese entonces, la derechista Patria y Libertad y la izquierdista Ramona Parra se disputan el dominio de las calles. Ya hay dos Chile y la división se instala en el seno mismo de las familias. Dentro de nuestra familia, yo tenía dentro de mi familia gente que no me hablaba. Simplemente que no me hablaba. O sea que ya los lazos familiares estaban totalmente rotos y se había llegado a un grado de exaltación tremendo.
donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor. Mi papá me decía, si tú estás en un grupo que lo único que quiere, por ejemplo, es expropiar el Banco Chile, nacionalizar los bancos, tú estás contra mío, y eso a mí me cuesta mucho entenderlo. Y eso entonces le provocaba mucho dolor, a mí también. Bueno, yo siempre, mi pensamiento ha sido cristiano, más bien dicho, demócrata cristiano desde siempre. Mi familia era más bien de izquierda, pareciera ser que era la oveja negra de la familia en cuanto al pensamiento que uno pudiese tener. El conflicto no solo es entre chilenos, también hay fuertes intereses extranjeros involucrados, importantes apoyos económicos de Estados Unidos a sectores de la oposición y activa presencia cubana en grupos de la Unidad Popular. Las dificultades del gobierno aumentan día a día al embargo económico decretado por los norteamericanos tras la nacionalización del cobre. Al desabastecimiento y las tomas se agrega la organizada acción de la oposición, que encuentra un punto culminante en el llamado Paro de Octubre de 1972. El primero que iba a huelga, lo demás lo seguía. Y fue Vilarín el que aprovechó que el Estado estaba creando un sindicato paralelo en el sur del país para decretar la huelga a los camioneros. Se plegaron todos y fue el paro de octubre. Entre 600.000 y 700.000 personas provenientes de distintos gremios y colegios profesionales se pliegan al movimiento. Al mismo tiempo, las industrias y los trabajadores del área social siguen trabajando, aunque la huelga del transporte paraliza al país por un mes. El 2 de noviembre de 1972, Allende llama al gobierno a las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, asume como ministro del Interior. Président de la République du Chili, Monsieur Salvador Allende, a prendre la parole devant l'Assemblée. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. Una aparente calma permite al presidente hacer un viaje relámpago de 2 semanas a Nueva York, México, Moscú, Argelia y La Habana. Meses antes, el 4 de marzo de 1973, se han realizado las elecciones parlamentarias. Todo Chile espera expectante la hora de la verdad. La Unidad Popular obtiene el 43%, la oposición el 57%, lo que significa un triunfo relativo, ya que no consigue la mayoría necesaria en el Senado para destituir a Allende. Todo sigue igual. A su vez, el proyecto de la Escuela Nacional Unificada es denunciado por la oposición como un intento por introducir un sistema totalitario al interior de los colegios. La ENU, que tiene el respaldo de la UNESCO, revoluciona a la sociedad chilena y es finalmente abortada. A esas alturas, todas las diferencias se resuelven con enfrentamientos. El ex candidato presidencial Radomiro Tomic le escribe al general Carlos Prats: todos estamos empujando la democracia al matadero. Como en las tragedias griegas, todos saben lo que va a ocurrir. Todos dicen no querer que ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto
que los trabajadores con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Mientras la extrema izquierda apuesta a la vía armada, la derecha vuelve su mirada hacia las Fuerzas Armadas. Los países tienen que dirigirlo grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular. Existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición. Y existe un tercer sector organizado que se llaman las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. Para provocar la intervención del ejército, los más exaltados lanzan trigo al paso de los oficiales. Informaciones referente a la situación anormal que está viviendo la capital de Chile, Santiago, en este viernes 29, día de San Pedro y San Pablo. Abstenerse de venir al centro de Santiago, mantenerse en sus casas y con el receptor ubicado en Radio Agricultura, en el 57 de su dial. Según informaciones extraoficiales hasta este instante, habrían tanques del ejército que estarían rodeando la Moneda y el tráfico ha sido alterado en ese sector. Estamos viviendo en el centro de la ciudad un clima de guerra porque las Fuerzas Armadas han llegado a la Moneda y están disparando hacia diversos costados. Lo que acabamos de ver ocurrió en esta esquina de Agustinas con Morandé frente al Palacio de la Moneda y le costó la vida al camarógrafo argentino Leonardo Henriksen, quien filmó su propia muerte durante el tanquetazo del 29 de junio de 1973. Fue esta una de las consecuencias de años de enfrentamientos y de profundas divisiones políticas entre los chilenos que culminaron con la destrucción de una de las democracias más estables de América Latina. El conato de golpe es aplastado, pero tras él quedan 6 civiles muertos y una veintena de heridos. Pocos meses después, la falta de apoyo de la alta oficialidad obliga al general Prats a renunciar a la comandancia en jefe. Su lugar es ocupado por el general Augusto Pinochet. Se acerca el desenlace. A fines de agosto de 1973, la Cámara de Diputados vota un acuerdo por el cual expresa el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Antes, la Corte Suprema había denunciado un perentorio o inminente quiebre a la juridicidad del país. Los partidarios de Salvador Allende desfilan ante la Moneda decididos a apoyarlo hasta las últimas consecuencias. No voy porque sería absurdo cerrar el Congreso. Pero si es necesario, enviaré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito para que el pueblo
Entretanto, el cardenal Raúl Silva Enríquez intenta abrir un camino de diálogo entre Allende y la oposición. En el curso de la comida, aquí en el comedor, quedó en evidencia que él sentía la gravedad del momento que se vivía. Pero la impresión que yo tengo es que el presidente no pudo realizar lo que había deseado, a lo menos lo que manifestó allí, y no se cumplieron las condiciones que se habían establecido. Mientras el 6 de septiembre el presidente anuncia al país que solo queda harina para 3 días, el Partido Comunista plantea un no a la guerra civil. Los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia. El líder socialista Carlos Altamirano afirma que el golpe se ataja creando poder popular y llama a los marineros de la Armada a sublevarse. El golpe de Estado se siente en el aire y el propio presidente Allende premoniza el desenlace. Yo recuerdo la última vez que yo me entrevisté con Allende, fue una entrevista para mí tan estremecedora, tan terrible. Cuando me acompañó hacia la puerta, de repente se paró y se extendió su mano, me pescó mi mano y me hizo que lo tocara y le dijo: toque lo que aquí hay, dijo. Esta carne, mi querido amigo, es carne de estatuas. Algún día yo voy a tener estatuas, y no en Chile, sino que en todo el mundo, por la fuerza de la idea que represento. Y ese día usted se va a acordar del precio que va a pagar Chile por el término de mi gobierno. Los intentos por lograr una salida pacífica no prosperaron. Hay testimonios que afirman que el 12 de septiembre el presidente Allende se disponía a llamar a plebiscito. La única verdad es que nada de eso se concretó.